cartílago, de origen medular, neuroectodérmico y algunos de origen vascular o desconocido. Estos tumores, que tienen diversos orígenes, van a comportarse desde dos puntos de vista. Uno, de un componente de crecimiento lento, generalmente grupo benigno de tumores, otro de crecimiento intermedio y otro de crecimiento rápido, con gran destrucción del esqueleto y con metástasis que pueden complicar la vida del paciente. Los pronósticos son diferentes entre benignos y malignos, ya ustedes lo han revisado, pero todos los tumores tienen dos cosas importantes. Uno, la parte clínica, el grupo etario de pacientes que son portadores de estos tumores, el dolor, la tumefacción, la limitación funcional, las fístulas, el maltrato de la parte blandas, todo eso es la clínica. En cada grupo de tumor, benigno o maligno, yo debo tener las características clínicas que son diferentes en los diversos tumores. Y luego voy a tener el sustrato radiológico, el diagnóstico radiológico y de laboratorio, que son los pilares fundamentales sobre los cuales se basa este diagnóstico y esta clasificación de los tumores. Todos van a ser evaluados desde el punto de vista clínico, desde que llegue el paciente hasta su diagnóstico final. Diagnóstico radiológico, por supuesto, radiografías simples, radiografías con contraste, radiografías de tipo de resonancia magnética, de tomografías computarizadas, de gammagrafías, y por último la biopsia de hueso. Todos tienen el mismo patrón de diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, diagnóstico de laboratorio, que nos hace posible que nosotros tengamos que diferenciar. Mañana yo les pongo una radiografía y tienen que ustedes diferenciar si es un tumor benigno, maligno, qué grupo de edades, qué localizaciones óseas van a tener. Entonces, estos en forma general. No estamos hablando de pues, estadiaje con otras condiciones para tumores, revisar supervivencia o no, porque esos ya entran para los grupos que tienen la formación académica en posgrado. En pregrado lo que me interesa es un aspecto general de los tumores, que mañana cuando ustedes reciban a un paciente con una tumoración, pues no lo estén ahí citando un mes, 2 meses, 3 meses, no, inmediatamente ustedes tienen que hacer un diagnóstico clínico, solicitarle una radiografía donde van a ver el patrón de destrucción o no y enviarlo a un centro de referencia. Habrán tumores que no son pues de este comportamiento ni de este origen, que son las lesiones pseudotumorales. Y dentro de esas lesiones pseudotumorales tenemos al quiste óseo aneurismático, a la displasia fibrosa o los islotes óseos que pueden de alguna manera comportarse como si fuera un tumor agresivo. Muy bien, entonces estas son características generales que vamos a ver de estos tumores. Comenzamos con este tumor que se llama el osteoma osteoide. Entonces, este es un tumor que va a ser predominante en el sexo masculino, generalmente a nivel de la segunda década de la vida, pero no es posible que nosotros tengamos que ser rígidos en esta ubicación, no solamente segunda década de la vida, no. Tenemos que mirar que también hay grupos menores, como son los niños pequeños o los adultos mayores, que pueden tener localización de este tumor benigno. ¿Dónde está la localización? Pues aquí observamos que el 50% de estas lesiones están en fémur y en tibia. Tenemos que buscar entonces la ubicación no solamente aquí, sino que hay otras zonas como son las zonas articulares de las manos, de los pies, columna. Más alejado pues tendremos antebrazo, el brazo, en el húmero, etc.
Pero cuando se localizan en huesos pequeños, son elementos destructivos. Van a destruir la cortical, la parte medular, van a realizar invasión perióstica. Y esto es importante en la manifestación clínica. El paciente acude a los centros de consulta, a los hospitales, refiriendo dolor. Entonces hay que saber en la semiología todas las características del dolor. Ya ustedes eso lo saben. Hay que preguntar la característica, la intensidad, la presentación de este dolor, para que nosotros podamos tener como patrón aquí en este osteoma osteoide, que es un dolor de mucha intensidad y que es predominantemente en las noches y que cede a los analgésicos comunes. Entonces ahí vamos a tener esa característica. El paciente dice, sí, doctor, el dolor comienza en la madrugada, en la noche, y no me deja dormir, pero me tomo mi Panadol, mi aspirina y me pasa el dolor. Vean ustedes que tenemos pues que relacionar. Si el dolor aparece en las noches, entonces, ¿qué tengo yo que presumir que está pasando aquí? Que hay algunos factores que se liberan en la noche, como este aumento de las prostaglandinas, ¿no? Que hace posible que aumente a predominio nocturno este dolor, esta intensidad del dolor. Pero cuando se localiza en la columna vertebral, el paciente dice, me tengo que doblar, esos son los términos que utilizan, tengo que doblar mi columna, mi extremidad inferior, como si hubiera una flexión máxima de cadera, y su columna para que le pase el dolor. O sea, está tomando una posición antálgica. Y esto hace que durante el desarrollo de la enfermedad, pues vaya a una cronicidad y tenga una alteración estructural en la columna, como son las formas de escoliosis, que pueden aparecer en el transcurso, en la evolución de este tumor benigno. Entonces, en general, vamos a tener, pues, que es una lesión osteoblástica benigna y que su destrucción no pasa mayor de 1 centímetro. O sea, la lesión que yo voy a ver en las radiografías o en las tomografías o en las resonancias no va a ser espectacular, no voy a tener una lesión espectacular. Por lo tanto, puede pasar desapercibida si no tenemos formas destructivas. Entonces, tengamos en cuenta estas características para mirar en una radiografía una zona destructiva. Vemos aquí una mano con la zona de la falange proximal muy tumefacta, muy ensanchada, posiblemente con signos inflamatorios, dolor, etcétera. Le tomamos la radiografía y miramos una destrucción del tejido intramedular, extramedular y reacción perióstica con aumento de la parte blanda. Entonces no miramos una característica que habíamos señalado, la presencia de esa imagen menor de 1 centímetro, ¿no? O sea, un nicho óseo. Aquí en esta radiografía, perdón, no vemos una imagen muy nítida. Podemos por ahí mirar en una zona de la parte cortical y medular que hay una presencia que cambia de intensidad en el tono, pero no es como la que podríamos mirar en huesos largos o en columna vertebral. Si nosotros tenemos entonces una localización destructiva, es una forma de destrucción cortical, medular, perióstica. La imagen en signo de escarapela que le llaman, o secuestro anular. Entonces, la osteolisis central y el nido vamos a mirar ya cuando nosotros tengamos una radiografía o de huesos largos, como lo tenemos aquí en la tibia, veamos las imágenes de la tibia, una forma de expansión que no es lítica, pero sí tenemos aquí una imagen donde tenemos un halo radio
opaco y radiolúcido que nos muestra el nicho. Pero si nosotros tenemos una localización en la columna vertebral, tengamos en cuenta aquí una característica de ubicación. ¿Entendido? ¿Qué dice alumna Nalbarte? ¿Dónde está localizado el nicho? ¿Nalbarte? Sí, doctor. ¿Por qué ingresó tarde usted a la clase? No, sí, doctor, sino que había visto en el plan, parecía que había visto que empezaba a las 11:30, pero me llamaron y Parecía, bueno, ¿no? nos avisaron ¿Usted que no tiene la sí. programación de sus clases? Sí, doctor, había leído mal. Me había dado Ah, cuenta que eso era de la programación de ayer. Entonces, ¿qué de su mm, compañera Muñoz? la verdad que no me he comunicado con ella, doctor. Mañana ustedes van a estar conmigo en la práctica. Vamos a evaluar de la primera hasta la clase de mañana. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Qué dice usted respecto a la localización aquí en esta imagen que usted observa en la columna vertebral? ¿Dónde se localiza el nicho cuando hay lesiones vertebrales? Ya ha hecho la práctica usted hoy día de tumores óseos, ¿no? Sí, doctor, pero lo vimos en otras láminas. Sí, pero usted tiene una literatura que tiene que estudiar, que tiene que leer. Los conceptos académicos no están bien, están pésimos. Bueno, muy bien. ¿Qué dice alumno Nieto? ¿Qué dice usted? ¿Dónde se localiza la lesión en esta columna vertebral? ¿En qué parte? Sí, Nieto, doctor. Sí, doctor. ¿qué dice usted? Bien, hemos hecho la práctica, no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos hablando. Alumna obispo, ¿qué dice usted? Parece ser que se presentan las láminas laterales, pero hay uno, bueno, por lo menos en la segunda imagen que se muestra en la TAC, que parece señalar hacia el cuerpo vertebral. Pero el cuerpo vertebral está adelante, pues alumna, no puede confundirlo donde está la flecha. ¿Ah? Muy bien. Alumno Orihuela. Sí, doctor. Parecía que ¿Han estaba hecho la práctica de tumores o no? Sí, doctor. Entonces debe estar claro los conceptos, pues. Por eso es que no ya en los países desarrollados no se dicta clases teóricas, porque en la práctica, en la evaluación práctica, se tienen que discutir todos los conceptos teóricos. Yo pongo una radiografía y usted sobre esta radiografía me debe dar 10 conceptos. Pongo la tomografía igual. Entonces ya no hay necesidad de volver a repetir una clase, pero veo que ustedes han hecho la práctica y no saben nada. Los conceptos académicos están en cero, alumnos, y eso es desastroso. En la formación académica de un médico, pues no tener los estándares mínimos de aprendizaje ya pues deja mucho que desear. ¿Qué estamos formando entonces? ¿Qué alumnos tenemos si no son capaces de ser autodidactas, de aprendizaje autodidáctico? Alumnos. Tienen 24 horas que tienen que estudiar. ¿Qué pasa, alumno? ¿Por qué no responde usted adecuadamente? ¿Ah? Entonces, estamos mal. Ya hablé con los profesores, ya le dije a la delegada, el que no cumple tiene que informarme. Porque si no, ¿para qué me profesores que no me van a tener los estándares mínimos de enseñanza? ¿Qué dice Ochoa?
Podría ser lo que es excéntrico, el nido sería excéntrico. Podría ser. Bueno, todo puede ser en la vida, pues, alumno. ¿Ah? Yo mañana puedo ser el rey de España, ¿no? ¿Ah? Es por la localización, doctor. Ese sería, si No, hablamos no, de lo... no podemos nosotros especular con la información. Podría ser, sí, puede ser, pues. ¿Ah? Es Mañana el excéntrico. cielo puede ser negro, blanco, rubio, no sé. Podría ser. Pero el aprendizaje no es que podría ser, pues, alumno. Si yo miro aquí, está el proceso transverso y el proceso espinoso. Entre los dos, ¿qué hay? Las láminas. Este tumor tiene predilección por la lámina, lo destruye. ¿Qué representa la lámina en la estructura de la vértebra? Elemento estabilizador. Y si yo tengo un compromiso de un tumor en las láminas, pues voy a tener una inestabilidad. ¿Entendido? Así de sencillo, alumnos. El dolor, la intensidad que despierta al paciente en la noche está relacionado posiblemente la relación capa nerviosa del periósteo que es invadida por este tumor, raíces, porque aquí la lámina está cerca de las raíces entre el foramen del agujero de conjunción o foramen de conjunción donde sale la raíz. Tenemos que relacionar la estructura ósea comprometida con la clínica. Si no, ¿de qué me vale pues estudiar hoy día tumores? Bueno, pues yo no voy a ser traumatólogo, no voy a ser radiólogo, ¿qué me interesan los tumores? No, no es eso. Las condiciones generales del aprendizaje incluyen todas las materias. Tenemos todavía una currícula donde hay cosas que ya no deberían existir y otras cosas que deberían aparecer, pero tenemos pues probablemente que corregir. Yo no soy autoridad. Cuando fui autoridad en la universidad y quise poner las cosas en su debido lugar, pues chao, váyase, gracias por sus servicios, pero aquí no se puede modificar nada porque nosotros mandamos. No, la currícula tiene que ir progresivamente siendo cada vez más en relación a las condiciones de la enseñanza y del aprendizaje y de la evolución de los conocimientos. Hemos logrado cambiar la estructura del curso en relación a una programación que tenemos. Años atrás no se dictaban todas estas clases, pero el aprendizaje en pregrado es un aprendizaje constante. Y si yo no veo, pues, las imágenes, ¿qué puedo deducir? Esta es una forma de presentación, tenemos otra forma de presentación aquí. Si yo miro el nido en el cuello femoral, en la parte interna del cuello femoral, ¿qué podría pasar ahí? Alumna Medina, ¿qué podría pasar? Podría Si yo decir, observo un nido aquí, en la parte interna del cuello femoral, ahí lo tengo, el nido, están las flechas ahí, miro la tomografía, miro la resonancia, miro la gammagrafía y hay zonas de hipercaptación. ¿Qué podría yo deducir de esta información? que hay vascularización que transcurre por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? Ya lo hemos aclarado, eso hoy día en la práctica. Vasos y nervios. ¿Qué? Vasos y nervios, y se compromete. No, alumna, hace un momento yo le dije que aquí están las trabéculas de compresión. Y aquí el vencimiento de las trabéculas de compresión en esta debilidad del hueso podría ocasionar una fractura del cuello femoral. Entonces yo tengo que decirle a mi paciente, oiga, usted tiene un problema aquí claro, podría fracturarse el cuello del fémur, entonces usted desde hoy día no va a apoyar, va a usar un par de muletas, no va a pisar, no va a cargar peso, puede usar un andador,
porque si usted no hace eso, probablemente en pocas semanas esto se fracture. Y ya tenemos una complicación de una fractura con un tumor benigno. Entonces tenemos que tener claro la ubicación. Este tumor puede ser confundido, por supuesto que sí, puede ser un proceso metastásico. La mujer con cáncer de mama, con metástasis a hueso, podría originar estas lesiones y poder confundirnos con el diagnóstico. Podemos confundirnos con una isla ósea, posiblemente, un acceso de Brody. Entonces, tengamos en cuenta que pueden ser lesiones que nosotros tengamos como de inicio, como si se comportaría como un tumor, pero son lesiones pseudotumorales. Son lesiones que nos van a dar un diagnóstico diferencial y podemos nosotros mirar la clínica y poder utilizar las características radiológicas para diferenciarlo. ¿Qué es un acceso de Brody? Alumno Ñaupari. ¿Ñaupari? Sí, doctor. Bueno, el acceso de Brody, bueno, aparece más que todo, o se puede hacer en lo que son las licencias, ¿no? Que obviamente son afectados ¿Dónde? por estafilococcus aureus. No lo escuché bien. Lo escuché lo último, Staphylococcus aureus. O sea, es una infección del hueso pues producida por un cuadro de una osteomielitis o crónica o una osteomielitis aguda, ¿no? En su etapa residual. Entonces nos puede hacer confundir un acceso de hueso de una osteomielitis con un tumor. Entonces tengamos en cuenta eso, ya lo han evaluado, ustedes lo han leído en la clase de infecciones óseas. Entonces tengamos en cuenta esto. Muy bien, si yo ya tengo el diagnóstico, entonces clínico, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico por biopsia, entonces tengo que hacer un tratamiento quirúrgico. Y aquí hay que extirpar todo el nido. La resección quirúrgica del todo el nido, y con márgenes, por supuesto, proximales y distales al nido. Y luego, pues, reconstruir el lugar donde se ha tomado, o donde se ha resecado este segmento de hueso. Puede ser en la cara interna de la tibia, puede ser en el cuello del fémur, puede ser en la zona cortical, etc. Entonces tengamos ahí que reconstruir en huesos largos la deficiencia del hueso, que vamos a utilizar injertos óseos. Entonces, la característica de este tumor hace posible que nosotros tengamos que aplicar calor en el lugar de la resección o en el lugar de la biopsia. Si queremos nosotros tomar una biopsia a cielo abierto solamente para diagnóstico o con trocar, pero cuando se hace la resección, esta zona de extirpación del tumor debe aplicarse calor. Entonces, se puede colocar ahí por un tiempo de 4 minutos una generación con electrodos que van a 90 grados centígrados y vamos a quemar todo este lecho y nuevamente lo vamos a retirar. Luego colocar injerto óseo, colocar un tejido cortical o unas tablas de cortical. Podemos inmovilizar con un sistema de una placa tipo puente. Entonces, esto es lo característico en el tratamiento quirúrgico. ¿Va a haber recurrencia del tumor? Sí. De 4 al 20% de estos pacientes van a presentar una nueva tumoración. Entonces tengamos ahí estas características. Hay que decirle al paciente, usted va a tener que cuidarse, pero el hecho de que se cuide no quiere decir que usted ya no va a tener el tumor. Puede volver a aparecer el tumor.
Entonces, habrán lesiones en las cuales son muy mínimas, ¿no? En la cual no, pues, podemos de repente identificarlas con una radiografía normal, pero sí con una tomografía. Entonces, una gamografía. Podemos mirar la gamografía en las zonas de extirpación, podemos tomarle una gamografía para ver si los márgenes que hemos resecado están completos o tenemos todavía tumor presencial en el lugar donde hemos hecho la resección. O sea, no hemos resecado adecuadamente. Muy bien, entonces, estas son unas características generales para un tumor benigno de tipo del osteoma osteoide. Vamos a ver el lado opuesto, el osteosarcoma. Entonces, en el osteosarcoma igual vamos a tener un mapa, ¿no? Donde tenemos la localización por frecuencia del osteosarcoma. Igual, la información general. Son pacientes que tienen, pues, una presentación en los huesos largos, en la zona metafisiaria del fémur distal, fémur proximal, tibia proximal, ¿no? Pero pueden haber otros lugares, estos son de mayor frecuencia, pueden haber otros lugares como es el hueso ilíaco, como es la zona próxima del húmero, el cráneo, columna, etc. Son más alejados los porcentajes como vemos aquí en esta tabla. Pero si miramos los pies, si miramos las manos, no hay tumor de osteosarcoma localizado aquí. ¿Dónde se va a presentar? Pues van a haber picos de presentación, adultos mayores o adolescentes. Eso no quiere decir de que en otro grupo de edades no haya estos tumores, pueden existir, pero los índices de presentación son menores. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la clínica de estos tumores ya malignos, el dolor localizado, la presencia de una masa tumoral. El paciente no va a la consulta mientras no aparezca una deformación de la zona donde está el tumor. Hace un momento veíamos una presentación de un caso clínico de sus compañeros. La mayoría de alumnos no están dando casos clínicos. Los profesores tienen que, a la práctica, exigirles que presenten los casos clínicos, no lo están presentando. He revisado las clases prácticas y no lo están revisando. Por lo tanto, esos alumnos no van a tener nota. Porque le dije bien claro que todos los días de la clase tienen que presentar casos clínicos referente al tema que se ha tratado. Y no les... Por lo tanto, yo he revisado las clases y en la práctica, que me van a enviar sus notas y de ley, pues tendrán una disminución de su puntaje en relación al cumplimiento de los objetivos que hemos dicho. Mi grupo todos los días presenta 3 casos clínicos. Ya les indiqué a los profesores. Si el profesor no le dice presente su caso clínico, el alumno pues se queda callado. Un momentito, profesor, tengo mi caso clínico que voy a presentar. Entonces ya se está ganando un puntaje personal. Si no dicen nada, el profesor ni el alumno, pues estamos mal. Estamos incumpliendo los objetivos. Así que después no quiero reclamos, alumnos. Ya estamos a un paso de terminar y ustedes no han hecho la presentación. Entonces, este tumor va a presentarse a la consulta médica y lo va a recibir uno de ustedes. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer si no tiene claros los conceptos? Si viene un tumor con una zona metafisiaria, con una tumoración que puede ser observada o no, de gran volumen o de pequeño volumen, yo tengo que pensar. Y tengo siempre que pensar en demasía. ¿Es un tumor benigno o un tumor maligno? Entonces, si yo pienso como tumor maligno, yo tengo que tener estándares que me acerquen al tratamiento, perdón, me acerquen al diagnóstico clínico.
Fémur distal, tibia proximal, húmero proximal, son las localizaciones de mayor frecuencia y donde estos tumores van a tener pues un desarrollo espectacular. Y posiblemente cuando ya yo los vea con esta destrucción en el hueso, voy a pensar que ya tienen enfermedad metastásica, o pulmonar, o en cualquier otro lugar. Estas son las características generales. Si yo miro esta radiografía, pues no voy a pensar de tumor benigno, pues, imposible. Entonces, estas imágenes ya nos muestran una destrucción, tanto de la zona intramedular, extramedular e invasión a partes blandas. La destrucción de la corteza y la formación de huesos nuevos, como aparece aquí en esta zona, determinan pues una imagen del hueso perióstico a manera de una formación triangular, el famoso triángulo de Kohn. Entonces yo tengo que observar estas características radiológicas en una radiografía simple. Si lo miré al paciente en la consulta, definir los datos clínicos. Ahora estoy frente a una radiografía que nos muestra estas características, pues tengo que pensar que tengo que enviarlo a un centro especializado lo más rápido para que le hagan un estudio de resonancia, gammagrafía, tomografías pulmonares para descartar metástasis y por supuesto que le hagan todo un estudio de laboratorio. Entonces dentro del estudio de laboratorio, ¿qué cosa voy a encontrar? Niveles generales de presentación, ¿no? De proteína C reactiva, ¿no? Y velocidad de cimentación, para que nosotros tengamos en cuenta que son los valores iniciales de alteración. Porque si después ya hago un dosaje de deshidrogenasa láctica, pues ya veré de que hay un aumento sustancial. ¿Cuánto es el valor normal de una deshidrogenasa láctica? Que dice alumno Melgarejo. Bueno, se considera normal de 120 a 250 unidades internacionales. Claro, hasta 300 unidades internacionales son los valores normales. Entonces, en estos pacientes, pues, la deshidrogenasa láctica va a venir muy alto, el doble o el triple. Entonces, tengamos en cuenta los patrones de destrucción que vamos a tener ahí. La gammagrafía, la resonancia, la tomografía, pues nos van a descartar posiblemente lesiones que puedan tener una relación directa con el pronóstico extramedular y la parte de metástasis pulmonar. Entonces ya tengo el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico de laboratorio y tendré que pensar, pues, en forma general, qué debo tener presente en el tratamiento definitivo de estos pacientes. Entonces, podría haber otros estudios complementarios, la tomografía o el PET asociados para descartar algunas otras lesiones, pero esto pues ya se hace en un lugar con personal especializado, ya lo tiene a cargo la unidad de tumores, que son los que van a tratar a este paciente. Pero tenemos que tener en forma general como alumnos qué se puede hacer y qué pronósticos tienen estos osteosarcomas. Porque si no, pues no tenemos una idea de lo que puede pasar. Entonces, aquí están las famosas imágenes radiológicas que hablábamos de estos triángulos óseos, la formación perióstica, la expansión del tumor, la destrucción tanto del tejido esponjoso como del tejido cortical. Y pues podemos hacer una biopsia percutánea, una biopsia a cielo abierto. Entonces ahora hay pues procedimientos no invasivos de tomar la biopsia con imágenes radiográficas de intensificador de imágenes, ¿no? Entonces, esto va a una sala de radiología intervencionista, se coloca el trocar en diferentes lugares, de acuerdo a lo que miramos en el intensificador de imágenes, y podemos tener un diagnóstico que nos muestre el patrón celular del tumor,
un patrón celular muy indiferenciado, se ha perdido las características típicas de esta población celular ósea. Entonces, vamos a ver que estos osteosarcomas, el 90% tienen alto grado de malignidad, alto grado de compromiso y de destrucción ósea. Y que vamos a tener pues que diferenciarlo de algunos otros tumores que también son destructivos, como vamos a ver adelante, pero esto nos permite que nosotros tengamos que hacer un estadiaje. Los estadios de estos tumores malignos están relacionados a los 3 grupos, que cada uno se diferencia en A y B, si es intra o extracompartimental. Entonces yo lo puedo deducir aquí en una resonancia magnética, en una radiografía, ya tenemos invasión extracompartimental. Entonces será posiblemente un alto grado o un metastásico, que ya nos cambia pues el pronóstico del tumor. Podríamos tener una resonancia magnética ya donde tenemos invasión a los componentes vasculares o nerviosos que hagan posible que ya este tumor no pueda ser resecado, sino que vaya a una amputación. Entonces, dentro del estadiaje nos va a permitir que nosotros tengamos ya una ubicación en lo que va a pasar con este paciente. Pero estas son las formas de presentación habitual. Podemos tener formas de presentación que no son, pues, las habituales, como estas formas condensantes, diferentes de las formas líticas destructivas del tumor. Pero esto no quiere decir que nosotros digamos, ah, no, este es pues no sé, una tumoración benigna, ¿no? Que está tomando aquí, podemos mirarlo con una condrocalcinosis, podemos decir cualquier cosa. Tenemos que tener claro que los osteosarcomas no solamente son formas líticas, las formas líticas son las más prevalentes, las de mayor porcentaje, pero hay formas condensantes que nos pueden dar una mala, ¿no?, información si no lo conocemos y podamos decir, no, no tienes nada, regresa en 6 meses para hacerte un control o en 3 meses y cuando viene ya tiene un compromiso metastásico severo. No debemos confiarnos en estas características y debemos tener claro, porque hay formas habituales de presentación, formas mixtas, formas condensantes que nos pueden llevar pues a equivocarnos en el diagnóstico. Hay que pecar por exceso. Todo tumor, ya sea benigno o maligno inicial, que no estemos seguros, hay que enviarlo a un centro de referencia. No podemos guardarnos al paciente, porque si no después le van a hacer a usted un proceso por mala práctica, por no tener los estándares de evaluación a un paciente que podría haber sufrido una resección del tumor más una reconstrucción con implantes o una amputación. Son diferencias sustanciales. Entonces tengo que mirar, estos pacientes con tumoración son solamente resecables desde el punto de vista quirúrgico, son conservación de la extremidad con implantes o con elementos protésicos, son pacientes que deben ir a un esquema de radioterapia, de quimioterapia, son tumores radiosensibles o no. Todas esas condiciones tenemos que tenerlo claro. Entonces, cada uno debe fabricar una tabla de esos tumores donde tenga claro las cosas. Clínica, radiología, laboratorio y un esquema general de lo que vendría a ser el tratamiento. Entonces, un paciente que van a tener una sensibilidad pues, a las drogas de quimioterapia. Una vez hecho el diagnóstico clínico, radiológico, el paciente debe ir a una quimioterapia para después entrar a una cirugía o de amputación o de preservación de la extremidad. Son 2 casos diferentes. Entonces, estos tumores responden muy bien a la quimioterapia, pero se tiene que hacer una resección del tumor y una preservación de la extremidad cuando son diagnosticados en forma temprana. Si nosotros tenemos un diagnóstico tardío, ya tenemos que ir a una amputación, porque este tumor ha crecido y ha, vamos a decir, comprometido
dentro del tumor, ha incluido dentro del tumor a los vasos y a los nervios que son resecables por la extensión, que no son resecables por la extensión del tumor. Entonces ustedes ya conocen, han estudiado farmacología, saben todas las drogas de quimioterapia, dosis, efectos colaterales, etcétera. Pues estas drogas están relacionadas pues al uso de adriamicina, ifosfamida, metrotexate, cisplatino y etoposide. Entonces, cada uno de estos va a tener que ser manejado no por un médico general, esto está manejado dentro de una unidad de oncología médica. Son los oncólogos que van a administrar, van a ver las reacciones adversas que tienen cada uno de estos medicamentos. Entonces, el porcentaje de uso de estos fármacos está relacionado pues con la disposición. Hay hospitales que ni siquiera tienen presupuesto para tener dentro del plan farmacológico estos medicamentos. Entonces el paciente tiene que comprar, como ocurre en los hospitales del Ministerio de Salud. Ahora hay un sistema, del sistema integral del SIS, que de alguna manera les ayuda, pero no tiene una cobertura para todo. Entonces son pacientes que están desprotegidos, abandonados, y van a esperar las complicaciones metastásicas o la pérdida de la vida. Si yo inicio en estos pacientes quimioterapia temprana y cirugía de conservación de la extremidad, el pronóstico va a cambiar. Va a cambiar, no es lo mismo que yo lo realice en forma tardía. Entonces, hay muchos estudios que ustedes pueden revisar. Para eso es la presentación de estos casos, para revisar qué de nuevo hay. Si lo que el profesor me dijo en el concepto general de la práctica podría ser modificado por algunos estudios que demuestren de repente lo contrario. Entonces, es para eso la importancia de los artículos que tienen que ustedes revisar en forma diaria. Si no lo han hecho, pues estamos mal. Ya esto lo tenían desde el principio. Su delegada se los comunicó. Entonces, yo ya tengo un esquema general. ¿Qué va a pasar con este paciente? O le hago una resección y le coloco unas prótesis no convencionales que se diferencian de las prótesis convencionales para artrosis. Estas son para tumores, tienen otro diseño, tienen otra longitud, no solamente para fémur proximal, sino también para fémur distal. Entonces, esta cirugía pues, de resección me permite que nosotros tengamos que tener en cuenta la disposición de estos implantes. Esto no es que cueste pues, barato. Las prótesis para tumores están más allá de los 8,000, de los 10,000 dólares, ¿no? Entonces, los seguros en la forma privada lo pueden solucionar si es que este paciente tiene un seguro oncológico. Si no, la vía crucis de los hospitales. La Seguridad Social tiene la obligación de dar todos estos implantes al paciente, pero el sistema del Ministerio de Salud pues es un poco difícil. El presupuesto tendría que ser otro, tanto para quimioterapia como para cirugía con conservación de la extremidad. Pero habrán casos tempranos, pues en la cual yo puedo hacer un diagnóstico y puedo reconstruir a través de técnicas de fijación de las articulaciones, que son las artrodesis, o de resección del tumor más colocación de injertos, aloinjertos. Tenemos mucha cantidad de injertos que podamos reconstruir en estadios iniciales, pero si son estadios avanzados, como vemos aquí, pues ya no queda otra que hacer o la amputación o la resección del tumor con preservación de la extremidad. Hay indicaciones entonces para la amputación. Este es el esquema general para el osteosarcoma. ¿Alguna pregunta sobre osteosarcoma, alumnos? Muy bien, no hay preguntas. Vamos a otro tumor maligno.
pero ya es de otra estirpe, el condrosarcoma. Ven ustedes la localización. Primero, que son tumores que van a tener una predilección en huesos planos. 45% de estos tumores se localizan en la cintura pélvica, en las costillas. Pero pueden haber formas de presentación en el esqueleto apendicular, como es aquí el húmero proximal, fémur proximal, cráneo, columna vertebral. Pero la mayoría está asociado pues aquí a un 50% entre lo que es tronco y cinturas, o escapular o pélvica. Segundo, que son pacientes del sexo femenino y masculino sin distensión que pueden presentar estos condrosarcomas. Cualquier raza. No hay predilección por las razas. ¿Y qué pacientes? Pacientes que ya tienen una edad promedio entre la quinta y la sexta década de la vida. ¿Puede haber trabajos que demuestren que estos tumores podrían ser reportados en niños? Sí hay. Tenemos que buscar la información. En general, estas son las características de este condrosarcoma. Es un tumor, segunda neoplasia ósea de los tumores óseos primarios malignos. Crecimiento lento. Eso hace posible que nosotros no lo diagnostiquemos. El paciente no va a ir a la consulta si no tiene dolor o no tiene pues una masa tumoral. Entonces el crecimiento lento es característica en la mayoría de estos tumores, pero hay un porcentaje también que puede ser de crecimiento agresivo, con gran capacidad sarcomatosa y metastásica. Entonces, depende de las formas en las que podamos encontrar este tumor, de la capacidad de crecimiento, para nosotros tener en cuenta estas características generales que nos lleven a pensar en que este paciente es portador de un condrosarcoma. Y no nos vamos a dar cuenta si no tenemos el estudio radiológico que nos demuestre qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues que hay condrosarcomas primarios y condrosarcomas secundarios que se pueden confundir con otras lesiones, ¿no? Pero pueden ser central o periférico. Si somos primarios, son centrales. Si son secundarios, generalmente son periféricos. Pero vean ustedes aquí las radiografías, cómo muestra la destrucción del hueso, formas invasivas. Si nosotros vemos pues un estudio biópsico, pues la microscopía nos va a demostrar un patrón celular donde las células están todavía con sus características, con sus núcleos, o que ya hay un aumento del patrón celular, o que esté indiferenciado, con gran capacidad de crecimiento celular, como son la presencia de mitosis. Entonces, si nosotros encontramos un grado 3, pues es un grado de crecimiento rápido, con gran capacidad metastásica. Si encontramos células todavía con presencia que se asemeja a lo normal o un poco indiferenciado, pues son matriz cartilaginosa que pueden pasar de un grado de poca invasión al grado 2, donde son muy agresivos. Entonces, esto es una característica propia de los tumores de esta estirpe cartilaginosa. El dolor es lo que va a llevar al paciente a la consulta. Es un dolor intermitente, un dolor que se presenta con mayor intensidad en la noche. Ya hemos visto la capacidad de poder tener una relación con las prostaglandinas, y que va a estar pues ubicándose en lugares cercanos a los lugares articulares, diaficiarios o metaficiarios, y que el crecimiento puede comprometer la cortical, invadir a los tejidos blandos, como sucede aquí en el hueso ilíaco, que puede invadir al plexo venoso, al plexo vascular, arterial, o a los nervios que están relacionados al plexo sacro, y comprimirlos y dar una característica pues de intensidad del dolor.
La radiografía es básica. Tenemos que interpretar el patrón de destrucción, el patrón de erosión, no solamente en una radiografía convencional, sino también en resonancia, gamografía, que nos haga posible que nosotros tengamos un diagnóstico claro. Si tenemos tumores de invasión hacia la parte blandas, pues los vasos y los nervios quedan atrapados aquí. Una vez evaluado el daño y la extensión del tumor, nosotros tenemos que pensar, son tumores radiosensibles o quimiosensibles, entonces estos se comportan de esta manera. Responden tanto a la quimioterapia como a la radioterapia. Podríamos tener desde el punto de vista quirúrgico que pensar que hay zonas metastásicas donde ya es inoperable el tumor, tiene una expectativa de pocos meses de vida, pues y complica la situación del paciente. Ya sabemos que son pacientes con tumores malignos, venidos a menos, con anemia, con insuficiencia respiratoria, falla ventilatoria, falla cardíaca y muerte. Entonces, digamos que pensar el diagnóstico, si es posible, hacerlo en las etapas tempranas o intermedias donde podemos todavía manejar de alguna manera estos pacientes con terapia radiológica, terapia con drogas, resecciones con conservación de la extremidad. Y en las resecciones también tenemos que ver si son estadios tempranos, el pronóstico cambia. Durante la resección del tumor, pues hay que aplicar calor, como ya lo hemos dicho, dentro del hueso, una ablación calorífica, o podemos usar otras sustancias químicas que hagan posible que nosotros tengamos pues una área sin tumor que hayamos extirpado. Pero ustedes saben que el tejido esponjoso de estas zonas metafisiarias pues va a dejar posiblemente algo de este patrón celular neoplásico. Por eso que tenemos que sacar una resección en bloque para que no podamos tener recidivas a corto plazo. Entonces, es necesario que hagamos pues bien la evaluación, diferenciar de los estadios, no es igual seguir un protocolo para estadios iniciales que para estadios intermedios o avanzados, donde ya no es posible pues la reconstrucción de ósea, ¿no? Y posiblemente tengamos que ir a una agresión del tumor a través de una extirpación quirúrgica, ¿no? Y reconstrucción o una amputación. Entonces el grado 2 son posiblemente las lesiones de mayor compromiso lítico, donde tenemos que extirpar todo el tumor, y el uso de prótesis no convencionales para húmero asociado a osteosíntesis. Estos son implantes protésicos de húmero todavía un poco antiguos, porque se usaba esa prótesis, ahora se usa lo contrario, la prótesis reversa del hombro, que ya lo hemos explicado en la clase práctica de miembro superior en la lesión de fracturas que comprometen la viabilidad de la cabeza del fémur, como son las NIR 4. Entonces, tengamos en cuenta, si es una lesión que no tiene esta capacidad lítica, que son estadios iniciales, como vemos aquí, un tumor que aparece en la cabeza del fémur, pues tengamos que hacer una resección de la cabeza del fémur, no ha comprometido el acetábulo, no hay lesiones líticas, y podamos utilizar una prótesis común, normal, para cadera. Porque si ya vienen los estadios avanzados, tenemos que pues mirar estas prótesis no convencionales para tumores que reemplazan casi la totalidad de toda la parte proximal y diaficiaria del fémur, no solamente para fémur proximal, sino también para fémur distal. Entonces, es mandatorio la resección en bloque de todas estas características que estamos señalando respecto a la invasión que ha tenido el tumor. Pero si son lesiones ya mucho más amplias que han incluido dentro del tumor a vasos y nervios, pues tengamos presente que estos van a ir posiblemente a una resección definitiva de la extremidad, como es la amputación. Si tenemos formas conservadoras, hay un pronóstico también sombrío en estas lesiones, como es la recurrencia del tumor después de la extirpación
utilizando elementos protésicos cercanos a 5 años o más. Todo depende del patrón histológico y las técnicas de resección que hayamos utilizado, tanto con los márgenes proximales y distales. Pero miren ustedes, un alto porcentaje de metástasis, especialmente en el condrosarcoma 3. Entonces, el 3 tiene un 70% de metástasis a pulmón, el 2 un 10%. Los lugares de metástasis, riñones, hígado, cerebro, son condiciones que van a agravar pues la metabólica del paciente, ¿no? La insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, daño cerebral. Son pacientes que ya entran a una etapa pues terminal, en la cual pues no queda más que darle calidad de vida o ya tener pues alguna complicación que lo lleve a una insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y la muerte consiguiente. Muy bien. Entonces, los aspectos generales del condrosarcoma. Y luego vamos a ver un tumor que es un tumor benigno, pero se comporta con una agresividad que nos puede confundir con una lesión maligna. Estos son los tumores gigantes. Entonces, células gigantes podemos encontrar en lesiones no solamente de huesos, sino de otros órganos. Ya ustedes en patología han revisado todas las características tumorales, ¿no?, que encontramos en todo el organismo. Entonces, esta característica tenemos que mirar también, como hemos señalado, para los otros un aspecto general. Primero, la localización. ¿Dónde está este tumor de células gigantes localizados, predominantemente en las zonas metafisiales distales? Fémur distal, tibia proximal, húmero proximal, columna vertebral, en el sacro, en el hueso ilíaco. Aquí vemos estas imágenes donde está todo el hueso comprometido de la rama iliopúbica, isquiopúbica, posiblemente tengamos también en el sacro, la parte metafisial distal del radio, proximal de la cabeza del peroné, falanges. Cuando suceden falanges el patrón es muy agresivo, muy destructivo, ¿no?, que van a condicionar de alguna manera la presentación del dolor, y la intensidad del dolor está dado por la presencia pues de la invasión extracortical que tiene el tumor. Ambos sexos, ¿no? Adultos jóvenes, entre 20 y 40 años. Entonces, el patrón histológico, vemos en la histología células mononucleadas, gigantes, ¿no?, que conservan más o menos una distribución. Eso es la característica de esta lesión, y que puede invadir, como vemos aquí, la destrucción puede invadir al tejido que recubre la superficie articular, daña al cartílago y al lino. Estas son las formas más frecuentes de presentación, las lesiones líticas del tumor a células gigantes. Vean ustedes aquí la forma de invasión y miren ustedes la destrucción que origina en la mano, falanges o en el radio distal. Entonces la radiografía es importante. ¿Qué tenemos que ver? Lesiones líticas, lesiones destructivas, lesiones escleróticas, marginales, abombamiento, compromiso de la corteza, del periósteo y la invasión a los tejidos blandos. Si ya nosotros tenemos un patrón destructivo, tenemos que indicar una resonancia magnética, una tomografía, para evaluar la extensión del tumor y para evaluar el compromiso de los tejidos blandos que podríamos tener ahí. Entonces, el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico de la biopsia o de la resección del tumor es importante, ¿no? Los estadios, pues ya los hemos señalado, cómo van a ir de menor a mayor agresividad. Tenemos en el estadio 3 un tumor muy agresivo de este tumor a células gigantes. Entonces, va a cambiar ya, pues, va a cambiar el tratamiento. No es igual un estadio 1 o 2
que ya tener un estadio invasivo como es el estadio 3. Entonces, el diagnóstico histológico es importante. La resección que vamos a mirar, tenemos que completarla posiblemente con la resonancia, con las gamografías, para determinar la ubicación precisa del tumor, parte medular. Sabemos que es un tumor benigno, pero se comporta como si fuera maligno. Podemos tener gran destrucción ósea que lleve a una pseudoartrosis, a fracturas, a síndromes compresivos radiculares cuando estamos en columna, los síndromes de cola de caballo. Tenemos que tener claro cómo está la formación del plexo sacro, qué raíces intrapélvicas y extrapélvicas tiene el plexo sacro. ¿Se acuerda quién forma el plexo sacro? Alumno Ñaupari. Ñaupari, ¿se encuentra? Sí, sí, doctor, sí. ¿Qué dice? Si es que me La equivoco, la parte del lumbosacro. plexo sacro. Le digo esto porque si no, ¿cómo examinamos al paciente con un síndrome, ¿no? Radicular del plexo sacro, ¿dónde vamos a tocar la sensibilidad? Puede ser el plexo sacro, puede ser el nervio femoral, puede ser el nervio ciático. Entonces tenemos que tener claro, si no, ¿dónde busco la clínica, alumnos? ¿Qué voy a tocar? Si no sé la parte sensitiva del nervio. ¿Ah? Alumna Muñoz llegó. Muñoz. Bueno, no ha venido Muñoz y uno más. Aquí tengo la lista. Entonces, hay dos o tres alumnos que siempre faltan a las clases teóricas. ¿No? Siempre faltan a las clases teóricas. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque si no, yo todos los días veo la asistencia de los alumnos a las clases y ahí tengo todas las faltas en los diversos teorías que han dictado. Entonces tenemos que tener bien claro el patrón radicular del dolor, sensitivo, motor, si no, pues no puedo hacer una evaluación clínica. No significa, oiga, siente, no, tengo que saber. ¿Ah? El tratamiento, pues, de estas lesiones de tumor a células gigantes tiene que ser la extirpación de todo el tumor. Mire, y cuando extirpamos el tumor, miren la cavidad que nos queda. Nos queda una cáscara de cortical. Que tenemos que posiblemente rellenarlo de tejido óseo, esponjoso o cortical, que de alguna manera pueda reconstruir los tejidos. Entonces, si no saco todo el tumor, si no tengo la precaución pues de quemar el hueso y utilizar otras sustancias, ¿no? Como la crioterapia también, hace posible que nosotros demos recurrencias tempranas. Estamos hablando de los primeros meses después de una cirugía. Si yo hago una resección adecuada, podremos tener una recidiva más tardía, o esto podría transformarse a una degeneración sarcomatosa y se comporta como un tumor maligno, en la cual después tenemos que evaluar la posibilidad de darle radioterapia, quimioterapia. Si tiene metástasis pulmonar, pues ya la cosa se complica y tenemos problemas por un diagnóstico y un tratamiento inadecuado. Resecar. Utilizar injertos del mismo paciente o de cadáveres a los injertos, de hacer una cirugía de ablación a la aplicación de esta crioterapia dentro del tumor, hace posible que nosotros tengamos que cumplir el protocolo. Si hay que resecar huesos o hacer artrodesis
o amputaciones está dentro del protocolo. Entonces, ¿cuánto debemos indicar al paciente cirugía reconstructiva o cirugía de amputación? Pues tenemos que evaluar la parte clínica, radiológica y los estadios. Entonces, una amputación o una desarticulación, pues ya será probablemente la parte del protocolo que yo lo aplique después de un paciente con recidivas importantes, tempranas o lejanas, en la cual ya no podemos hacer cirugía reconstructiva. Entonces, estas características van a permitir que nosotros tengamos en cuenta que pueden tener un pronóstico con un tiempo de sobrevida largo o corto, de acuerdo a la posibilidad de tratamiento. Bien, vamos a observar pues otro tumor que también es benigno, pero se comporta muy agresivo como si fuera un tumor maligno. Igual las características generales. Pacientes con un alto porcentaje de presentación temprana en adolescentes, antes de los 20 años, y en mujeres. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Miramos las radiografías y tenemos pues ahí unas cavernas, ¿no? Como un panal de abejas que está dentro de estas lesiones expansivas y que se deben, pues, nos puede hacer pensar en muchas cosas, pero tenemos que tener claro aquí el diagnóstico. La expansión de las anomalías vasculares dentro del hueso va a producir una insuflación de este tejido, unas cavernas, y que se deben pues a una alteración en el camino normal que tienen los vasos dentro del hueso. Entonces, malformaciones arteriovenosas que van a formar parte de una estructura vascular con fuerzas hemodinámicas más intensas, es posible que tengamos un resultado en estos huesos con estas cavernas. La insuflación de la cortical determina el patrón y la intensidad del dolor, y pues estos pacientes acuden a la consulta por ese motivo: deformación, masa tumoral, ¿no? Dolor importante, que a la primera evaluación ya debemos sospechar. Entonces, si nosotros miramos aquí estas radiografías, son diferentes a las que hemos visto. Perdón. A ver. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Muy bien, entonces son diferentes a las que habíamos visto en los tumores anteriores. Tenemos que tener claro el patrón. Mañana en la evaluación les puedo poner cualquier tumor para que me digan las características radiológicas o a qué se debe la característica que presentamos aquí. Entonces habrán pues quistes óseos aneurismáticos con patrones normales o con patrones ya complejos, como vemos aquí, con una destrucción importante, ¿no? Con compromiso perióstico, con erosiones de las corticales, con compromiso de la parte blandas. Entonces estos tumores pues ya no son resecables, tumores con una expansión importante. Entonces tenemos que pensar, si hay una destrucción del hueso y que se ha formado en el interior de estos espacios, pues están relacionados a las cavernas que podemos mirar ahí. Múltiples cavidades, ¿no? Debido a la expansión y a la fuerza de la corriente en contra del flujo normal, que van a producir esta alteración en el hueso, rompen la cortical y van a ir a comprometer la parte blandas. Entonces, estos sectos fibrosos que vemos aquí están llenos de tejido vascular, arterial, gigantes, multinucleares. Entonces, tengamos en cuenta que para que nosotros con la biopsia
o la resección del tumor, tenemos que pensar que estos vasos que están dentro nos pueden originar problemas. Por lo tanto, todo paciente que presente una sospecha de diagnóstica de quiste óseo neuroinmático, tenemos que hacer una consulta a la parte radiológica intervencionista. Aparte de la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la gammagrafía, es importante que nosotros hagamos un estudio vascular de arteriografía, que nos muestre cómo los vasos están dentro de este tumor, cuál es la parte del pedículo proximal y distal que está libre, para que estos especialistas en radiología intervencionista vayan y hagan una embolización de este tumor. Porque si nosotros vamos a hacer la biopsia o la resección del tumor sin estos parámetros, vamos a tener complicaciones. Esto va a sangrar muchísimo, va a descompensar al paciente, puede estar una hipovolemia, y si es un paciente venido a menos, pues vamos a tener complicaciones o puede morir el paciente en sala de operaciones. ¿Este quiste óseo neuromático nos puede confundir con otras lesiones? Por supuesto que sí. Aquí tenemos una lista de diagnóstico diferencial, ¿no? Donde el condroblastoma y el osteoblastoma se acercan pues a patrones parecidos a quiste óseo neuromático. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando hagamos arteriografía pues no encontremos este patrón tan definido de alteración vascular como lo observamos en este tumor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez que se ha hecho embolización, habrá que resecar al tumor, ¿no? Un curetaje, más relleno de tejido óseo, ¿no? Hay que mirar si estos tumores tienen pues una cavidad promedio como para la cantidad de injerto que tenemos que llevar a la sala de operaciones. El banco de tejidos nos debe proveer la cantidad suficiente porque si nos queda por ahí pues algo sin poderlo rellenar, podríamos tener colapso o fracturas inminentes. La recidiva es alta, 30% a los 5 años. Si no tenemos, pues si ingresamos a operar a un paciente y no tenemos los injertos, ¿qué podríamos hacer? Podríamos colocar un bloque de cemento óseo, el polimetil metacrilato, que es cemento óseo, y luego, después de que ha pasado un tiempo, sacamos el espaciador de cemento y colocamos injerto. Pero lo importante es que nosotros tengamos a la mano en la planificación preoperatoria qué voy a usar para cubrir estos defectos. Tasas de recidivas también encontramos entonces después de esta cirugía y ahí la indicación será otra, pues de acuerdo al compromiso que tengamos. Y luego vamos a tener otro tumor maligno que tiene una presentación pues espectacular. El que en el transcurso de tratamiento de estos pacientes con tumores, este es el que mayor espectacularidad va a causar en el personal que recibe a estos pacientes. No tienen ustedes la idea de cómo viene el paciente muy adelgazado, anémico, con insuficiencia respiratoria, en una etapa terminal. Y son las condiciones de nuestros sistemas de salud. Todos los pacientes para venir a un tratamiento oncológico tienen que venir aquí a la capital. Imposible que en otros lugares los puedan tratar. Y cuando vienen, ya vienen en estados terminales. Dentro de la parte general, estos pacientes son jóvenes, niños, adolescentes. Miramos a un paciente, por ejemplo, de 8 años con un tumor de escápula, a un sarcoma de Jung, en donde tenemos que hacerle una resección escápulo-humeral.
Entonces, una amputación escapulohumeral, imagínense. Entonces, son muy agresivos, ¿no? Son tumores que derivan de la médula ósea, neuroectodérmicos, células redondas de origen neural. Entonces, atacan o se presentan a predominancia de la raza negra, del sexo masculino, y el 95% de estos tumores ocurre tempranamente, entre los 5 y los 25 años. Y podemos tener formas muy destructivas en la forma de metafisiarias, en las falanges, huesos largos, costillas, los huesos planos como la cápula o el hueso ilíaco. Entonces, estos sarcomas son importantes relacionados a los síntomas. Vienen con pérdida de peso, con fatiga, porque ya vienen con problemas pulmonares, ya vienen con metástasis pulmonares, o vienen con un compromiso nervioso del plexo sacro, cuando se están localizados en el hueso ilíaco, que hace posible que puedan tener una relación con los nervios que controlan los esfínteres urinarios o esfínteres del recto. Entonces, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, fatiga y alteración pulmonar, ventilatoria, fiebre, anemia, un estado inmunológico totalmente comprometido. Vean ustedes la calidad del paciente que vamos a recibir, porque estos pacientes van a centros ya para o amputación o para una calidad de vida transitoria, porque les pobre. Si son diagnósticos tempranos de estas lesiones, podríamos tener una resección más hay trabajos sobre médula ósea, célula madre, que están dando por ahí resultados un poco alentadores en estos tumores. Pero tenemos pues una deshidrogenasa láctica, caramba, muy aumentada, ¿no? Anemia, neutrofilia, desviación izquierda, y los patrones radiológicos de tomografía o gamografía también son muy altos en cuanto a la presencia y al compromiso. Bueno, estudio, una vez hecho esto, nos va a llevar a un tratamiento definitivo. Habrán formas tempranas, por supuesto. Habrán formas diaficiales también. Estas formas tempranas pues cambian el pronóstico, pero las formas avanzadas, erosión de la cortical, donde tenemos tomografía, con un intra y extramedular, una resonancia ósea, donde ya tenemos un compromiso no solamente de la parte blanda, la información, sino también al compromiso de partes blandas con inclusive pues se relaciona allá a otro pronóstico. Y esto a columna daño a las raíces o a la médula espinal, pues los pronósticos son más sombríos. Estos tumores entonces van a entrar a un tratamiento definitivo, si son resecables o no. Si son resecables y con conservación de la extremidad, o son pacientes que van a ingresar a una amputación. Entonces también se puede incluir aquí esquemas de radioterapia, de quimioterapia, solas o combinadas. Entonces la asociación pues de ellas va a determinar que nosotros tengamos que resecar el tumor en bloque. Miren ustedes, desde la piel hasta el hueso, en un solo bloque con márgenes proximales y distales. Todo el hueso, las estructuras blandas, los músculos han sido extirpados, se coloca un elemento protésico artesanal, como es la fabricación con cemento óseo de esta parte del fémur, perdón, del húmero, en la cual se ha resecado un tumor de húmero proximal. Resección amplia. Debemos dejar tejido sano. Por eso que nos debemos guiar del estudio radiológico. Y cuando esto infiltra, pues a vasos y nervios ya no hay nada que hacer, hay que amputar al paciente. El pronóstico, después de una cirugía,
va a ser a 5 años en un 40%, de 10 a 40%. Entonces, el uso de una intervención temprana, pues va a ser posiblemente un éxito en relación a tener este pronóstico todavía un poco lejano. Pero si son cirugías ya en pacientes con gran compromiso, la recidiva es muy alta. Entonces, esto está pues de la mano de la respuesta del paciente frente también a los protocolos de radioterapia y quimioterapia que ya sabemos que hacen un trabajo importante de recuperación, pero también las condiciones del paciente se pueden agravar los estados inmunológicos frente a los esquemas prolongados que podamos tener de quimioterapia. Bueno, esto ha sido lo más general que podemos hablar de los tumores. Hay libros y libros sobre tumores óseos. Hay muchos artículos. Podemos leerlo, por supuesto, pero esto es lo básico de información que debemos tener. Debemos saberlo. Y no es que ya pase traumatología y yo me olvide, no. Si estudiamos todos los cursos que hemos estudiado, debemos tenerlos en cuenta. Debemos saberlos exactamente, sino cómo manejamos las cosas. A mí me da pena que cuando llega el examen del ENAM, pues la Universidad de Villarreal queda relegado a un puesto pues difícil de alcanzar metas. Eso es posiblemente lo más deprimente que puede tener un docente, que sus alumnos o su universidad quede mal en una evaluación que se hace para todos los alumnos que postulan a un puesto de internado. Años de años que no veo internos en mi hospital. Depende mucho de ustedes, alumnos. Los profesores estamos para guiarlos en la parte académica, pero ustedes tienen la responsabilidad. Ustedes van a hacer más o menos de acuerdo a lo que hagan. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre tumores, alumnos? Ninguna. Bueno. Doctor. Sí, dígame. Doctor, entonces, uno de los principales tratamientos que se puede prevalecer en estos tumores, normalmente que también el tipo de grado que tienen estos, ¿no? Y el compromiso que presentan, es la resección de la estructura afectada. Claro, ya hemos dicho, el estadio 1 y 2 entran a una reconstrucción y preservación de la extremidad. El grado 3, posiblemente por el compromiso de invasión vascular o nerviosa, hace imposible la resección y entran a un protocolo de amputación. El pronóstico es diferente. Tumores malignos o tumores benignos. Gracias, doctor. Doctor. Muy bien, alumnos. Entonces... Doctor. Sí, dígame. Disculpe, quería que me confirme el día del examen es sobre los últimos 8 temas que hemos realizado esta semana. Claro, el examen que viene es las últimas 8 clases y el seminario. La evaluación del examen práctico también es de las 8 últimas clases. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos encontramos mañana en la práctica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.